en la revista Radiographic que se titula Fundamentos de las imágenes del intestino delgado, lo que deben saber los residentes de radiología. Este paper fue publicado el 12 de enero del 2003. Mi nombre es Manuel Guerrero, residente de diagnóstico por imágenes. Aquí les dejo el DOI para el que desee profundizar en el tema. Bueno, a manera de introducción tenemos que el estudio del sistema gastrointestinal, puntualmente del intestino delgado, en el cual el yeyuno y el ilion tienen pues menos accesibilidad o tienen una forma más limitada de estudio que el estómago y el duodeno, que son más accesibles en cuanto a estudios endoscópicos. Un enfoque de los patrones con los que se presentan las patologías del intestino delgado con una adecuada identificación nos pueden orientar hacia un diagnóstico preciso y a crear una lista de diagnósticos diferenciales para un tratamiento oportuno. El conocimiento pues de estas apariencias típicas de las enfermedades, si bien que no son patognomónicas, nos pueden facilitar a nosotros como radiólogos pues el manejo clínico de estas patologías. Bueno, hablando un poquitico del intestino delgado, como lo dije anteriormente, estas patologías se presentan con unos patrones que, si bien no son patognomónicos, nos pueden ayudar, nos pueden orientar hacia una aproximación diagnóstica más precisa, dependiendo de estos tipos de patrones y la identificación de ellos. Entre los patrones más importantes que encontramos en el intestino delgado, encontramos los patrones en diana. Esto con respecto a la pared. eh, un patrón en diana que se caracteriza por un hiperrealce de la mucosa y de la serosa. Cuando el intestino presenta este tipo de patologías, nos tiene que orientar hacia un diagnóstico más que todo benigno, pensando sobre todo en inflamación y en infecciones, o patologías como más puntualmente enfermedad de Crohn. El patrón homogéneo, que es un patrón más que todo blanco, este se caracteriza o se presenta más que todo en hemorragia, enfermedades inflamatorias intestinales agudas y shock intestinal. Cuando ya hay un hiperrealce más acentuado de la mucosa, que esta se presenta de forma o un patrón gris, nos tiene que hacer pensar en isquemias o en tumor. Cuando el patrón ya es más grueso o más grosero, más irregular, podemos pensar en enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome metabólico, linfangiectasia o quimioterapia. Y obviamente, como sabemos, cuando se presenta gas en la pared intestinal, que se conoce como neumatosis, más que todo debemos de pensar en perforaciones, isquemias, abscesos, etcétera. Bueno, también existen otras características que nos pueden ayudar a simplificar la lista de diagnósticos diferenciales. Entre esas encontramos la extensión del compromiso del segmento del intestino delgado. Encontramos que con un compromiso focal, que se dice que focal es menor a 5 centímetros, nos tiene que orientar hacia una neoplasia más que todo del segmento que está afectado. Eh, Endometriosis, diverticulitis. Cuando son segmentarias, que el compromiso va de 5 a 30 centímetros, debemos de pensar en isquemias, infecciones, hemorragias, radiación, enfermedad de Crohn, linfoma, angioderma. Cuando ya son difusas, que hay un compromiso extenso del intestino delgado mayor a 30 centímetros, pensamos en infección, edema, vasculitis en los pacientes con enfermedad de injerto contra huésped. Y de acuerdo al grado de engrosamiento, esto se dividen pues en leve, moderado y un engrosamiento marcado. El engrosamiento leve de la pared, que va de 3 a 4 milímetros, recordando que el grosor máximo del intestino delgado es menor a 3 milímetros. Podemos pensar en un estado proteico bajo, infección, isquemia arterial. De moderado, que va de 5 a 9 milímetros, pensamos en isquemia venosa, enfermedad de Crohn, hemorragias, vasculitis, y ya cuando es un engrosamiento marcado mayor a 10 milímetros, pensamos en neoplasias o enfermedad de Crohn. La simetría del engrosamiento también es importante. Cuando estos son asimétricos, pensamos en patologías infecciosas o en patologías inflamatorias.
Cuando es simétrico, nos orienta a pensar sobre los linfomas y existen unas patologías que son, no digamos características, pero sí que se presentan con mayor frecuencia en algunos segmentos del intestino delgado. Entonces, dependiendo los tipos de lesiones que se presentan o el lugar donde se presenta, nos pueden orientar hacia un diagnóstico. Por ejemplo, cuando las lesiones son a nivel del duodeno o del yeyuno, podemos pensar en adenocarcinoma, ilion en linfoma y en ilion en tumor carcinoide. Bueno, hablando de las patologías del intestino delgado, encontramos lo que es pues la diverticulitis, que esta es una complicación de la diverticulosis, que son pues herniaciones de la pared del intestino delgado o de cualquier parte del tracto gastrointestinal, el cual inicia con una infección extramural de un segmento del intestino que está pues afectado por los divertículos. En este caso puntual, la diverticulitis del intestino delgado pues es menos común que la diverticulitis colónica y es extremadamente rara en el ilio y en el yeyuno. Esta se presenta más que todo en la sexta y séptima década de la vida, con una prevalencia mayor en hombres con una relación 3 de 1. Pues esta se caracteriza a nivel tomográfico. Los hallazgos que podemos encontrar a nivel tomográfico es un engrosamiento focal de la pared intestinal y un aumento de la atenuación de la grasa mesentérica a lo largo de todo el borde que está pues comprometido o que está asociado a los divertículos. Las complicaciones o las posibles complicaciones que encontramos en la diverticulitis pueden ser obstrucciones, perforaciones, formaciones de acceso y en los casos más complicados desarrollo pues, de fístula. Aquí en esta tomografía en corte coronal y en corte axial vemos una diverticulitis que depende del yeyuno en una mujer de 80 años. eh, Muestra una salida de la pared, una salida gruesas de las paredes pues, del yeyuno con un aumento de la atenuación de la grasa o una rarefacción de la grasa mesentérica compatible con una diverticulitis pues, yeyunal. Bueno, hablando de la diverticulitis de Meckel, eh, encontramos que el divertículo de Meckel pues, es una de las anomalías congénitas más comunes del tracto gastrointestinal. Esto ocurre cuando la unión del intestino delgado al momento del cierre no se cierra, valga la redundancia, completamente durante la evolución fetal, lo que conduce a una pequeña bolsa entre el intestino delgado, ¿cierto? La diverticulitis de Meckel obviamente sería la inflamación del divertículo de Meckel, que esta es una causa poco común pues, de abdomen agudo y a menudo no se diagnostica de forma correcta antes de la operación. Esta presenta unas características pues, que es la regla de los dos, eh, es decir, que se presenta al menos en el 2% de la población. Se encuentra su localización más frecuente es a menos de 2 pies de la válvula iliocecal, es decir, a menos de 60 centímetros. Por lo general mide 2 pulgadas de largo. Si esta se presenta de manera sintomática, generalmente antes de los 2 años de edad. Y las complicaciones más frecuentes de la diverticulitis de Meckel es la obstrucción y o la diverticulitis. Estas son estructuras pues redondeadas y tubulares que se llenan ya sea de líquido o de aire, dependiendo de la presentación, pues que se comunica con el intestino delgado y tiene un diámetro de pared que va entre los 1.5 y los 6 milímetros. Se presenta con un engrosamiento y un realce de la pared con cambios inflamatorios secundantes de la grasa. Y también se pueden presentar pequeños ganglios linfáticos adyacentes mesentéricos cuando se presenta este tipo de patología. Aquí vemos un ejemplo en una tomografía en corte coronal de una mujer de 53 años con un antecedente de un sarcoma metastásico de muslo que presenta una diverticulitis de Merkel. Vemos una estructura engrosada, ciega en el hemiabdomen derecho con un edema mesentérico circundante y un hiperrealce central compatible con diverticulitis de Meckel.
Bueno, la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn, esta que también se conoce como una enteritis regional, pues es una enfermedad inflamatoria intestinal que aún sigue siendo idiopática, que se caracteriza por una discontinuidad generalizada, una inflamación generalizada del tracto gastrointestinal. Las porciones que más se ven afectadas en este tipo de enfermedad es el ilion terminal y el colon proximal. Hay algunas literaturas que refieren que hay cierto componente infeccioso que se puede ver involucrado en el padecimiento de esta enfermedad. Los pacientes o la presentación clínica de esta enfermedad puede ser con diarrea crónica, dolor abdominal recurrente, aunque en ocasiones cuando ya se presentan este tipo de síntomas quiere decir que ya hay manifestaciones extragastrointestinales. La tomografía por lo general suele ser el primer método de imagen diagnóstico para este, pero no es el gol estándar para su diagnóstico. Esta se caracteriza a nivel tomográfico por un hiperrealce de la pared o también se puede presentar con un patrón en diana o un patrón blanco homogéneo o un patrón grosero, con un engrosamiento de la pared intestinal que va pues de los 1 a los 2 centímetros, que se observa con mayor frecuencia este engrosamiento de la pared en el ilion pues terminal. El signo del peine, pues que es la congestión de los vasos mesentéricos, de los vasos rectos, rarefacción de la grasa, asas intestinales que se ven afectadas de forma segmentaria o separada por la inflamación de la misma. Ya en los casos más complicados, en la enfermedad de Crohn complicada, se puede presentar abscesos mesentéricos, formación de fístulas, etcétera. Aquí vemos un ejemplo de un paciente, una mujer de 44 años con enfermedad de Crohn, en la cual en los cortes axiales y en los cortes coronales, vemos aquí puntualmente en el ilio un engrosamiento de la pared de 7 centímetros con una rarefacción de la grasa circundante adyacente. Circundante adyacente con algunos ganglios linfáticos periféricos. También aquí señalados con las flechas amarillas, vemos unos segmentos separados con el signo del halo de la grasa, que son infiltraciones de depósitos de grasa en la submucosa, que son también característicos de la enfermedad de Crohn. Bueno, hablando ya un poquitico de las causas infecciosas, encontramos la enteritis. Esta se refiere obviamente a la inflamación del intestino delgado. Estos pacientes pueden presentar un cuadro clínico muy insidioso o muy confuso, como son fiebre, dolor abdominal tipo cólico, diarreas, náuseas. Existen muchos microorganismos que pueden causar una enteritis infecciosa, pero de acuerdo al segmento que se ve afectado, nos puede orientar hacia cuál germen está involucrado en la infección, pero obviamente esto no es específico. Por ejemplo, cuando el compromiso es proximal, encontramos que puede estar relacionado con giardia o estrongiloides. Cuando es distal, puede estar relacionado con salmonela, shigella y yersinia. Y cuando es distal, cuando compromete la porción distal y el ciego, puede ser micobacteriano y amibiasis. Las características principales pues, de la enteritis es el engrosamiento de la pared del intestino delgado, un edema submucoso, pues que en este caso es de baja intensidad, no hay tanto un hiperrealce de la pared y se puede diferenciar en este caso de acuerdo a la porción que sea afectada, el compromiso o la extensión del mismo. Eh, si bien estos signos estos hallazgos que se presentan en la enteritis infecciosa no son específicos porque se pueden presentar en cualquier otro tipo de patología, pues de acuerdo al cuadro clínico del paciente debemos de hacer una lista de diagnósticos diferenciales y orientarnos hacia el diagnóstico. Aquí vemos un ejemplo de un paciente de 16 años con dolor abdominal, náuseas y diarrea, en un corte de tomografía en corte coronar que muestra un engrosamiento del duodeno y del yeyuno proximal
compatible con una enteritis. Este paciente había viajado recientemente a zonas tropicales, entonces, de acuerdo a la presentación clínica y a los hallazgos, se confirmó el diagnóstico. Bueno, el traumatismo cerrado. Eh, el intestino delgado y el mesenterio se lesionan aproximadamente en el 2,5% de todos los traumatismos abdominales cerrados, en los cuales el choque o el accidente de tránsito con vehículos de motor o de rueda son las causas más comunes de traumatismo cerrado, con afectación del intestino delgado. Seguida de las caídas, de las agresiones y los traumatismos que están relacionados con el deporte. Existen unos signos directos y unos signos secundarios que nos pueden hacer pensar o nos pueden orientar hacia que hay una lesión a nivel del intestino delgado. Entre esas señales directas encontramos discontinuidad de la pared, perforación, es decir, aire libre o fuga de contraste extraluminar hacia la cavidad peritoneal, y unos signos secundarios pues que son muy inespecíficos porque se pueden presentar en cualquier otro tipo de patologías, como son engrosamiento de la pared, fluido libre o líquido libre y hemoperitoneo. También es importante en el traumatismo cerrado evaluar el compromiso mesentérico o evaluar si hay una lesión mesentérica. También existen unos signos que nos pueden orientar hacia ese diagnóstico, como son extravasación activa, líquido mesentérico, irregularidad o corte de los vasos mesentéricos, aumento de la atenuación de la grasa, hematoma mesentérico. Existen unos signos que es el signo del cinturón de seguridad, que está asociado casi siempre a lesiones mesentéricas intestinales debido a la colisión o a la impactación que produce el cinturón de seguridad contra la cavidad abdominal. Hay unos sitios más comunes de lesión a nivel del traumatismo cerrado de abdomen en cuanto a específicamente a la afectación del intestino delgado, que nos puede ayudar a buscar sitios específicos donde más se presentan lesiones, como son en el yeyuno, o el sitio que más se afecta es el ligamento de Treis y el ilion, la válvula iliocecal. Bueno, aquí vemos un ejemplo de una mujer de 50 años después de un accidente aéreo, en una tomografía en corte coronal y en corte axial, donde vemos una alteración focal de la pared del intestino delgado, una alteración focal de la pared del intestino delgado que está asociado con un hematoma adyacente y lóculos de aire a nivel peritoneal. Como lo vemos en la imagen, luego después de la cirugía se confirmó la laceración intestinal. Bueno, en cuanto al trauma penetrante, encontramos que las heridas de balas y las puñaladas son pues los mecanismos más frecuentes en los traumas penetrantes, siendo las heridas de bala un 75% y puñaladas o heridas por arma blanca un 20%, con compromiso intestinal y mesentérico. Entre las causas o las señales directas, al igual que en el intestino delgado, son las mismas señales directas y los mismos signos secundarios, no tienen diferenciación. Lo que es importante en el trauma penetrante es trazar la trayectoria de la lesión penetrante, ya sea de la bala o del cuchillo, de lo que haya ocasionado la lesión, incluso si no hay hallazgos directos que nos haga pensar en un trauma penetrante intestinal. Por lo general, estos se caracterizan o nos tiene que hacer sospechar de un trauma penetrante con afectación intestinal cuando hay gas libre, pero este tampoco es específico, ya que hay otros tipos de patologías que pueden causar perforación y pueden también presentarse con aire libre extraluminal. En las lesiones penetrantes, aquí vemos un ejemplo de un paciente con una lesión penetrante por arma de fuego, donde se ve el trazo de la lesión, donde también hay un compromiso o una laceración hepática secundaria al mismo proyectil, donde vemos un compromiso
de un compromiso del mesenterio que está rodeando al intestino delgado con aire libre circundante. Si nos fijamos bien en la flecha blanca, vemos un punto que realza más que todo, donde puede ser el punto de sangrado de la lesión. Bueno, en cuanto a las obstrucciones mecánicas del intestino delgado, estas representan el 80% de todas las obstrucciones intestinales mecánicas. El 20% ya resulta en obstrucciones del intestino grueso y tiene una baja mortalidad. Esta puede deberse a múltiples causas como son síndromes adherenciales, hernias, estenosis, masas o cuerpos extraños o una compresión extrínseca de la pared del intestino. La presentación clínica o la presentación clásica de una obstrucción intestinal es dolor tipo cólico asociado a distensión abdominal, náuseas y vómitos. Eh, a nivel de las imágenes, estos se pueden presentar o pueden ser evidentes transcurridos 6 o 12 horas después del inicio de los síntomas. La tomografía sigue siendo pues método de elección para identificar o demostrar la causa o el sitio pues de la obstrucción. Y las características que nos pueden orientar hacia un diagnóstico de obstrucción intestinal, pues puede ser distensión de las asas abdominales proximales a la obstrucción, signo del giro que se refleja en las rotaciones de las asas intestinales alrededor de un punto fijo, engrosamiento y una mayor atenuación de la pared intestinal, rarefacción de la grasa circundante, etcétera. Aquí vemos un ejemplo de una tomografía en corte coronal, donde vemos un hilio biliar ectópico que está obstruyendo completamente la luz del intestino, lo que provoca una obstrucción pues, del intestino delgado, cerca a la válvula iliocecal. Bueno, en cuanto a la enteropatía por AINE, encontramos que los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos causan múltiples estenosis que se pueden presentar cuando este consumo es crónico debido a una lesión de la mucosa. Si bien los síntomas pueden ser inespecíficos como diarrea, dolor abdominal y anemia por deficiencia de hierro, el antecedente del consumo crónico o en un paciente con una patología dolorosa crónica nos tiene que ayudar a orientar hacia el diagnóstico. Aquí vemos un ejemplo de una tomografía en corte coronal de una mujer de 79 años con cáncer de esófago que recibía tratamiento con naproxeno por un dolor crónico en la rodilla, donde vemos múltiples estenosis señaladas con flechas blancas alrededor de todo el intestino delgado de secundario a la ingesta crónica de consumo de AINES. Estas estenosis son características de la enteropatía por secundaria al consumo prolongado con AINES. Aquí en otro ejemplo, en una tomografía en corte axial de un hombre de 60 años que recibía tratamiento con meloxicam por fibromialgias, donde vemos señalados con flechas azul múltiples estenosis de la luz del intestino delgado secundario a enteropatía por AINES. En cuanto a la enteritis por radiación, pues esta es una patología del intestino delgado que resulta de los efectos tóxicos de la radioterapia en la pared que afecta también la vasculatura del intestino delgado. Se estima que entre el 5 y el 15% de los pacientes que son tratados con radioterapia generalmente desarrollan esta enteropatía crónica por radiación. La presentación también es inespecífica, puede presentarse con dolor abdominal, vómitos, diarrea, sangre, que es muy característica, y estatiorrea. Eh, Estas se pueden presentar en distintas fases o tiene distintas fases de presentación dependiendo los días desde el momento del inicio de la radiación. Encontramos que en una fase aguda que va de días a semanas, encontramos a nivel imageneológico una hiperemia de la mucosa y un edema submucoso. O también se puede presentar con un patrón en diana, como el que vemos acá señalado, con un patrón en diana.
ya en la fase subaguda, que va de 2 a 12 meses, encontramos un hiperrealce de la pared más marcado. Y en las fases crónicas, que ya son mayor a un año, se puede desarrollar ya lo que son tejidos fibróticos, estenosis, y en los casos más complicados se puede presentar fístulas u obstrucciones. Aquí vemos un ejemplo en una tomografía en corta axial de una mujer de 71 años después de una radioterapia por cáncer de colon sigmoide, donde muestra un engrosamiento segmentario del ilion consistente en una enteritis, en este caso pues del puerto de radiación de la radioterapia. Vemos el engrosamiento de la pared difusa o de todo el tracto o todo el trayecto del intestino delgado. Bueno, ya hablando en cuanto a las patologías, encontramos lo que son las poliposis, que este es un síndrome que se presenta cuando hay más de 100 pólipos gastrointestinales en todo el tracto. Esta puede ser o se puede presentar por causas hereditarias o por causas adquiridas. Entre las causas hereditarias, que son de pronto como que las más comunes, encontramos la poliposis adenomatosa familiar y la poliposis juvenil. Estas se pueden presentar como masas o se pueden presentar como masas de densidad de tejidos blandos, que pueden contener un pedículo, que por lo general contienen un pedículo que se encuentra adherido a la pared intestinal. Las poliposis pueden inducir al padecimiento de invaginaciones intestinales. Aquí vemos un ejemplo en estas tomografías en cortes coronales y en cortes axiales de una mujer de 65 años, una mujer de 65 años que muestra numerosos pólipos, tanto gástricos como a nivel de todo el tracto gastrointestinal, que se presentan como masas pequeñas y redondeadas a nivel de densidad de tejidos blandos. Bueno, hablando ya de los tumores, encontramos el tumor del estroma gastrointestinal, pues que esta es una enfermedad, la verdad, poco frecuente, que se origina a través de las células nerviosas del tubo digestivo, pues que se encarga de las contracciones que mueven el contenido alimenticio desde la boca hacia el ano. Estos tumores del estroma gastrointestinal son los tumores mesenquimales que se presentan de forma más común en el tracto gastrointestinal y representan aproximadamente el 5% de todos los sarcomas que se encuentran principalmente tanto en estómago como en intestino delgado, y se caracterizan por ser hipervascular. La edad de presentación por lo general o la edad en la que más o menos se diagnostica con frecuencia son a los 40 años. Esta puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, pero en el intestino delgado se presenta en un 20 a un 30%. Las características a nivel tomográfica varían dependiendo el tamaño y la ubicación en la que se presente. Por lo general se presentan como una masa que tiene una densidad de tejido blando, que pueden presentar un área central de menor densidad cuando hay necrosis, que es una característica de estos tumores que pueden llegar a presentar necrosis, con un realce periférico y calcificaciones, pero las calcificaciones no son tan común. Aquí vemos un ejemplo en una tomografía en corte coronal de una mujer de 64 años que muestra una masa hipervascular que surge o que depende del ilion distal, sin evidencia pues de obstrucción. Ya los estudios histopatológicos confirmaron tumor del estroma gastrointestinal. Bueno, en cuanto al lipoma, encontramos que los lipomas del tracto gastrointestinal no son infrecuentes y se pueden encontrar en cualquier parte a lo largo de este mismo. Se encuentran con mayor frecuencia de manera incidental entre los 50 y los 70 años. Estos se presentan o están compuestos de adipocitos maduros que presentan una cápsula fibrosa envolvente.
Estos pueden ser enteramente o son por lo general enteramente de densidad grasa y no contienen componentes sólidos. En algunos casos, cuando se presentan componentes sólidos que no son grasos, se debe pensar en la posibilidad de masas malignas como son liposarcomas, aunque estos son extremadamente raros. Aquí vemos un ejemplo de un lipoma en el intestino delgado donde se evidencia una masa intraluminal de densidad grasa que está unida a la pared del intestino delgado que no produce ni obstrucción ni rarefacción de la grasa adyacente. Bueno, en cuanto al adenocarcinoma, encontramos que el adenocarcinoma primario del intestino delgado es aproximadamente 50 veces menos común que el carcinoma o el adenocarcinoma de colon. Eh, Casi el 50% del adenocarcinoma de intestino delgado se encuentra en el duodeno, es la porción que más se ve afectada, más específicamente cerca a la ampolla de Vater. En los casos restantes se ve más afectación en el yeyuno y con mucha menos frecuencia el ilio. Estos se presentan más que todo de formas anulares, pero también hay algunas presentaciones en donde estos pueden presentarse de forma papilar o de forma polipoide. Los pacientes pueden presentar síntomas inespecíficos como son dolor abdominal, diarrea, fiebre, pero sobre todo bajo peso o pérdida de peso paulatina. La masa puede manifestarse con un estrechamiento anular, que es la característica más común, o como una masa exofítica, pero también se puede presentar como lesiones ulcerosas, así que esta no tiene un patrón imageneológico característico que nos haga sospechar puntualmente de un adenocarcinoma. Por eso es importante en este tipo de patología el estudio histopatológico. Aquí vemos un ejemplo en una tomografía en corte sagital de una mujer de 67 años con adenocarcinoma del intestino delgado, donde hay una obstrucción del segmento distal, donde vemos una dilatación de las asas intestinales secundario a una masa que obstruye la luz de este mismo, que con estudios histopatológicos se demostró que era un adenocarcinoma. Bueno, en cuanto al linfoma, encontramos que esta es una de las neoplasias malignas del intestino delgado más comunes y representan aproximadamente el 25% de todas las neoplasias malignas del intestino delgado. El sitio más común que se ve afectado en los linfomas del intestino delgado son en el ilio, en un 60 a un 65%. Y el yeyuno ya se presenta o la afectación es menor en un 20 a un 25%. Existen ciertos factores de riesgo que nos pueden o que predisponen al padecimiento del linfoma, como es VIH, enfermedad celíaca o trastornos linfoproliferativos. Eh, por lo general, los linfomas del intestino delgado afectan a un solo segmento, no se extiende. El compromiso va de 5 a 20 centímetros máximo. Las características a nivel imagenológico es que se presenta como un engrosamiento de la pared que va de 1 a 7 centímetros, o también se puede presentar como una dilatación aneurismática, lo que produce o lo que se debe a una sustitución de la capa muscular del intestino delgado. También obviamente pueden haber agrandamiento de ganglios linfáticos adyacentes en un 50%. Aquí vemos un ejemplo, una imagen fluoroscópica de un tránsito intestinal donde vemos unos pliegues yeyunales lobulados que están marcadamente engrosados en un paciente ya con un antecedente de linfoma de células grandes. Aquí vemos otro ejemplo de una mujer de 42 años que presentaba fatigas nocturnas, sudoración en una tomografía en corte coronal y en corte axial y en corte coronal, donde vemos un asa marcadamente engrosada del intestino delgado en la parte del abdomen central,
un aumento del calibre y un aumento de la atenuación, donde estudios histopatológicos posteriores demostraron que se trataba pues de un linfoma difuso de células B. Bueno, en cuanto a las metástasis, encontramos que las metástasis del tracto gastrointestinal, pues puntualmente del intestino delgado, son extremadamente raras, pero los estudios demuestran que el melanoma es el primario más común hacia el intestino delgado. Las localizaciones pueden ser muy difusas y los patrones incluyen nódulos molares que causan o pueden causar una intususcepción del mismo intestino delgado o se pueden presentar como áreas ulcerosas de esta misma. También pueden causar o son frecuentes las obstrucciones intestinales. Pero hay que tener en cuenta que el melanoma es el primario que más hace metástasis hacia el intestino delgado, aunque sea extremadamente raro. Aquí vemos un ejemplo en unas imágenes de fluoroscopia de tránsito intestinal, donde muestra una masa endofítica en el intestino delgado, secundario a un melanoma metastásico y que eventualmente se confirmó con estudios de histopatología. Vemos aquí otro ejemplo de un melanoma metastásico de un hombre de 54 años, donde vemos una metástasis hacia el intestino delgado que se presenta como en patrón de diana o en ojo de buey, que es característico de metástasis intestinal. Bueno, a manera de conclusión encontramos pues que estas enfermedades del intestino delgado representan un desafío para los radiólogos, ya que los patrones de presentación o los patrones en los que se presentan son muy diversos. Y si bien no son patognomónicos, pues la identificación de estos patrones nos orientan hacia una lista de diagnósticos diferenciales para ser más precisos al momento de dar un diagnóstico pues definitivo. La tomografía y la resonancia pues siguen siendo los pilares fundamentales en cuanto al diagnóstico de ciertas patologías del intestino delgado debido a la limitación debido a la limitación de la endoscopia para el acceso del yeyuno y el ilion. Por eso es importante el reconocimiento pues de estos patrones. Es importante el reconocimiento de esta para un diagnóstico adecuado y pues oportuno, pues que no empeore el pronóstico de los pacientes. Aquí dejo algunas lecturas sugeridas que sugieren, valga la redundancia, los autores del paper para profundizar acerca de la presentación. Muchísimas gracias.